El carruaje se detuvo ante las puertas de hierro poco antes del atardecer. Elena bajó lentamente, agarrando su pequeña maleta. No había sirvientes corriendo a ayudarla, ni música de bienvenida, ni abrazos. Solo el pesado crujido de las puertas al abrirse y la vista de la finca Montenegro ante ella. Era más grande de lo que recordaba. Mucho más grande. La última vez que había estado allí tenía 13 años, demasiado joven para entender por qué su madre la había abandonado llorando en ese mismo jardín años atrás. Ahora tenía 18 años y volvía a vivir allí, no por elección. Su padre no la había visto en 4 años. Desde la muerte de su madre, la habían enviado a un internado lejano. Las cartas eran escasas, frías y siempre breves. Nunca le preguntaba si era feliz, solo si se portaba bien. Y ahora, de repente, quería recuperar a su hija. La casa principal se alzaba en la cima de la colina, blanca, imponente, casi austera. Los altos ventanales reflejaban el cielo rojizo del atardecer. No parecía una casa, parecía una institución. Elena respiró profundamente. Debe ser Miss Montenegro. Ella se dio la vuelta. Un hombre mayor, bien vestido y de postura rígida, estaba a unos pasos detrás de ella. Era, evidentemente, el mayordomo. Sí, respondió. Soy Enrique. Me esperas en la sala principal. No bienvenido. Sin sonrisas. Ella lo estaba esperando. Ella caminó tras él por el largo camino de piedra. Cada paso resonaba en su cabeza como si cruzara una frontera invisible. A partir de entonces, su vida ya no sería suya. Las puertas se abrieron. El interior era aún más frío que el exterior. Suelos de mármol, techos altos, cuadros antiguos en las paredes. Todo perfectamente organizado. Silencio absoluto. Su padre estaba de pie cerca de la chimenea apagada. Miguel Montenegro no era un anciano, pero su presencia hacía que cualquier habitación pareciera más seria. No corrió hacia ella. No la abrazó. Ella simplemente la observó. «Has crecido», dijo. Elena juntó las manos para ocultar su nerviosismo. 4 años hacen eso. Él asintió lentamente, como si aprobara la respuesta. A partir de hoy volverás a vivir aquí. Tendrás tutores privados. No tendrás que visitar la ciudad con frecuencia. Ella entendió inmediatamente. No fue una invitación. Era una decisión que ya estaba tomada. Sí, señor. Parecía satisfecho. Mañana tendremos invitados a cenar. Quiero que te comportes como un montenegrino. Esto significaba hablar poco, sonreír solo cuando fuera necesario y no expresar opiniones. La conversación terminó allí. Enrique la condujo a la habitación del segundo piso. Cuando la puerta se cerró tras ella, Elena finalmente soltó el aire que tenía atrapado en el pecho. La habitación era preciosa, espaciosa, con balcón con vistas a los jardines, y sin embargo parecía una jaula. Dejó su maleta en la cama y salió al balcón. La brisa de la tarde era fresca. La propiedad era enorme. Campos, huerto, establos, senderos de tierra y un bosque al fondo. Por primera vez desde su llegada, vio algo que no parecía rígido. Vida, y entonces alguien se dio cuenta. Un joven caminaba por el sendero lateral con una caja de herramientas. No vestía ropa formal de casa, solo una camisa sencilla con las mangas arremangadas y pantalones de trabajo. Se detuvo al darse cuenta de que lo observaban. Sus miradas se cruzaron. No se dio la vuelta inmediatamente como solían hacer los sirvientes delante de la familia. Él simplemente se quedó allí, mirándola, claramente sorprendido de verla. Elena tampoco se movió. Hubo un momento extraño y silencioso en el que ninguno de los dos sabía qué hacer, hasta que oyó pasos en el pasillo detrás de ella. Ella se alejó rápidamente del balcón. Cuando volvió a mirar, él ya no estaba allí, pero algo había cambiado. En aquella casa, por primera vez, alguien la había mirado, como si fuera una persona normal y corriente, y eso la dejó pensando en él toda la noche. A la mañana siguiente, Elena se despertó demasiado temprano para alguien que apenas había dormido. Apenas había salido el sol y la casa permanecía en silencio. No soportaba la idea de pasar todo el primer día encerrada. Se puso un vestido sencillo, uno de los pocos que había traído del internado, y se fue sin decírselo a nadie. Bajó las escaleras lentamente, abrió la puerta lateral y salió a los jardines. El rocío cubría la hierba. El aire matutino era ligero, casi liberador. Siguió el sendero de piedra hacia el huerto, y entonces oyó un ruido metálico. Alguien estaba allí. Ella dobló la esquina junto a los árboles, y se detuvo. El mismo joven de la noche anterior estaba reparando la cerca de madera.
Ahora, de cerca, parecía tener poco más de 20 años. Tenía las manos marcadas por el trabajo. Levantó la vista a notar pasos. Los dos estaban cara a cara. Por un segundo, Elena consideró regresar. Era lo que debía hacer. Pero no regresó. «Lo siento», dijo. «No sabía que había alguien aquí». Se secó las manos en su propia camisa. «Yo trabajo aquí». La respuesta fue simple y directa. «Ayer estabas en el balcón», añadió, sin acusar. Ella se sonrojó ligeramente. «Sí». Un breve silencio. «Usted es la hija del señor Montenegro». No era una pregunta. Dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si continuar la conversación. «Adrián, Elena», y eso fue todo. Sin pronunciamientos, sin gestos exagerados. Solo dos nombres intercambiados en una mañana tranquila. Pero, sin que ellos se dieran cuenta, ese fue precisamente el momento en que empezó el problema. Porque había una regla no escrita sobre esa propiedad. La familia y los empleados no se mezclaban. Y, por primera vez desde que regresó, Elena no quiso obedecer. En los días siguientes, Elena intentó actuar exactamente como su padre esperaba. Se sentaba erguida durante el desayuno. Respondía solo lo necesario, estudiaba con sus tutores privados y caminaba por los silenciosos pasillos de la casa como si siempre hubiera pertenecido allí. Pero lo cierto era que cada hora allí parecía demasiado pesada para alguien que había pasado años viviendo rodeada de otras jóvenes, risas y pequeñas libertades en un internado. En la casa de Montenegro no hubo risas. Yo tenía un horario, tenía reglas. Se hizo silencio. La cena con los invitados tuvo lugar esa misma noche. Estuvieron presentes familias adineradas de la región, terratenientes vecinos, empresarios y sus esposas impecablemente vestidas. Elena fue presentada como si fuera casi un objeto valioso en exhibición. «Mi hija», dijo Miguel Montenegro con orgullo contenido, «ha regresado a casa para ocupar su lugar». «Toma tu lugar». Inmediatamente captó el significado oculto. No se trataba solo de regresar. Se trataba del futuro, del matrimonio, de las alianzas sociales. Mientras los adultos hablaban de cultivos, exportaciones y política local, Elena mantenía una sonrisa educada. Pero su atención no estaba allí. De vez en cuando, miraba discretamente por la ventana de la sala de estar. Afuera, más lejos, unos faroles iluminaban la zona del establo. Los trabajadores aún terminaban las tareas de la noche. Entre ellos, reconoció una silueta familiar. Adrián. Llevaba cubos de agua, charlaba con otro empleado y se reía de algo que ella no podía oír. Era una escena sencilla y común, y extrañamente más vibrante que toda la elegante sala en la que se encontraba. Por primera vez deseó estar afuera. Esa noche tuvo problemas para dormir. No era precisamente curiosidad, sino una sensación nueva. Alguien que no la trataba como Montenegro, sino simplemente como Elena. Al día siguiente, intentó evitar el huerto. Lo logró durante unas cuantas horas. Sin embargo, durante la clase de literatura, apenas podía concentrarse. El profesor hablaba de novelas clásicas españolas, amores imposibles, diferencias sociales, y cada frase parecía resonar en su interior. Cuando terminó la clase, se dio cuenta de que ya estaba caminando por el jardín sin siquiera haberlo decidido conscientemente. Sus pasos la llevaron naturalmente al mismo camino de tierra. Adrián estaba allí de nuevo, esta vez ajustando las riendas de un caballo castaño atado a la valla. Él la vio antes de que ella pudiera fingir que simplemente pasaba por allí. «Señorita», dijo con respeto, pero sin excesiva formalidad. Ella se detuvo a unos pasos de distancia. «¿Trabaja siempre solo?» «Casi siempre». Un breve silencio. «La casa debe estar muy tranquila», comentó. Elena sonrió levemente, su primera sonrisa genuina desde su regreso. «Más de lo que puedas imaginar». Él dudó. «No es tan diferente aquí. Solo cambia el tamaño de las paredes». La frase quedó flotando en el aire. Ella se dio cuenta de que no estaba siendo insolente, solo honesto. «¿Naciste aquí?», preguntó. «En el pueblo. Mi madre todavía vive allí». Señaló hacia la distancia, donde se podían ver pequeñas casas más allá de los campos. Era la primera vez que alguien le mostraba algo fuera de los límites de la propiedad. No hablaron mucho. Nada importante. Cosas sencillas. El clima, los caballos, el huerto que daba más frutos en primavera. Aún así, cuando Elena regresó a casa, notó algo extraño. Ella ya no se sentía tan atrapada. En los días siguientes, las reuniones se repitieron. Siempre breves, siempre cautelosas.
Ninguna de ellas fue planificada. Simplemente ocurrieron. Y precisamente porque no planearon, se volvieron peligrosos. Empezó a despertarse más temprano. A veces inventaba paseos después de comer. Otras veces salía al anochecer. Nunca hablaron de diferencias sociales. Nunca hablaron de su padre. Pero ambos lo sabían. Y fue en una tarde nublada que algo cambió. Elena llegó al huerto y no lo encontró. Por alguna razón, su ausencia la incomodó más de lo debido. Caminó un poco más de lo habitual, pasando por los establos. Fue entonces cuando oyó voces. 2 hombres conversaban cerca de la puerta lateral. Ella se detuvo antes de que la vieran. «Al señor Montenegro no le va a gustar esto», dijo uno de los trabajadores. «No necesita saberlo», respondió otro. Entonces reconoció la voz. «Adrián, solo la estoy ayudando a encontrar su camino en el sendero, nada más». El otro hombre rió suavemente. «Estás olvidando quién es ella». «Silencio. No lo he olvidado», respondió Adrián, más serio. «Simplemente no creo que sea justo tratarla como si fuera diferente a los demás». El corazón de Elena se aceleró. Ella se alejó antes de que la vieran. No pudo dormir esa noche. Por primera vez lo entendió claramente. No era solo curiosidad. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos podía controlar. Y es exactamente por eso que todo iba a salir mal. Unas pocas semanas fueron suficientes para convertir algo simple en una necesidad. Elena ya no iba al huerto por casualidad. Ella estaba esperando. No se lo admitiría a sí misma, pero el tiempo del día se medía por la posibilidad de verlo. El desayuno marcaba el comienzo de la espera. El almuerzo era solo un paso intermedio. Y la noche era cuando su vida realmente comenzaba. La hacienda Montenegro era inmensa, pero paradójicamente limitada. Había pasillos, habitaciones, jardines geométricos, balcones con columnas antiguas y fuentes de piedra. Todo elegante, todo impecable y todo repetitivo. Nada allí pertenecía al presente. Era como vivir dentro de un recuerdo familiar. Sin embargo, afuera había movimiento, y Adrián fue parte de ese movimiento. Esa tarde, se sentó junto a la cerca de madera, lijando con cuidado la silla de uno de los caballos más jóvenes. El sol se ponía lentamente sobre los campos dorados, y el viento traía el aroma seco de la tierra cálida. Levantó la vista al oír pasos ligeros en la hierba. No le sorprendió verla. «Nos llevó un tiempo hoy», dijo, casi como si estuviera declarando un hecho. Elena se dio cuenta de que ya no necesitaba fingir indiferencia. «Mi padre recibió una visita de la capital. Tuve que quedarme». Él asintió. Nunca me pidió detalles sobre su familia, no por desinterés, sino porque sabía que eso marcaba una línea que yo no podía cruzar. Ella observó su trabajo durante unos segundos. «¿Te gusta aquí? ¿Da hacienda?» «No, no de aquí», pensó antes de responder. «Me gusta porque no tengo elección, pero también porque lo conozco al dedillo. Quienes crecen en un lugar acaban perteneciendo a él». Ella permaneció en silencio. «No pertenezco aquí», dijo suavemente. Era la primera vez que hablaba de algo personal. Adrián apoyó el brazo en la valla. «¿Siempre perteneciste?» «No, yo recién nací aquí». La diferencia parecía pequeña, pero para ella era enorme. En el internado había libertad. Amigos, se permitían los errores. Allí, solo había expectativas. Ella respiró profundamente. «¿Cómo es el pueblo?» Él la miró con un dejo de sorpresa. «¿Nunca has estado?» Ella negó con la cabeza. «Mi padre dice que no es apropiado». Adrián dudó. Esto era peligroso, muy peligroso, pero su expresión no era de rebelión. Era la de alguien que simplemente nunca había visto el mundo antes. «Hay mercado los domingos», dijo con cautela. «Música en la plaza, familias, comida, niños correteando. Nada sofisticado, pero auténtico». La palabra se quedó estancada en su mente. Real. Durante la noche, Elena pensó en ello más de lo debido. El techo alto de la habitación parecía aún más lejano, la cama demasiado grande, el silencio casi opresivo. Por primera vez, la casa no parecía un hogar. Al día siguiente regresó al huerto más temprano. «¿Puedes llevarme allí?» Adrián se quedó congelado. «No». La respuesta fue inmediata. Ella no insistió de inmediato. Simplemente lo observó. ¿Es realmente tan malo? No está mal. Es imposible. ¿Por qué? Finalmente la miró. «Porque si alguien te ve, no tendrás ningún problema». «Yo sí». La realidad se les hizo evidente por primera vez. Elena se dio cuenta. La diferencia social,
que hasta entonces solo había sido implícita, se había vuelto concreta. Ella podía cometer errores. Él no. Ella casi se dio por vencida. Casi. Entonces vayamos a algún lugar donde nadie pueda vernos, dijo con una tranquilidad inesperada incluso para ella misma. Adrián debería haberse negado. Él lo sabía, pero había algo en la forma en que lo dijo, no como una orden ni un capricho, sino como una súplica genuina de alguien cansado de vivir demasiado protegido. 3 días después, al anochecer, esperó cerca del sendero que conducía a los campos más lejanos. Elena llegó con un vestido sencillo y un chal oscuro, algo que no le sentaba bien a la hija de la dueña. «Es demasiado tarde para dar marcha atrás», dijo. Caminaron por un sendero de tierra poco transitado, entre árboles nudosos y piedras antiguas. Cuanto más se alejaban de la casa, más ligero parecía el aire. Empezó a notar pequeñas cosas. El zumbido de los insectos, el olor de la leña a lo lejos, las voces de las familias lejanas. Así que ya lo viste. El pueblo. Pequeña, sencilla, iluminada con luces amarillentas. Los niños jugaban en la plaza mientras sonaba música en una radio vieja frente a un supermercado. Elena se detuvo. No fue nada grandioso, era humano. La gente charlaba informalmente, reía a carcajadas y se sentaba en bancas de madera. Una mujer ofrecía tamales en una mesa improvisada. Un hombre afinaba una guitarra. Un perro perseguía a 2 niños descalzos. Ella no se dio cuenta cuando sonrió. «Eso es todo», dijo Adrián. «Nada especial». Ella negó con la cabeza. «Eso es todo». Por primera vez desde su regreso, Elena no se sintió observada, juzgada ni preparada para un futuro que no había elegido. Allí, nadie sabía quién era, y eso fue liberador. Caminó con cautela por la plaza, luego con naturalidad. Compró un dulce sin que nadie la tratara diferente. Se sentó en un banco sencillo junto a él. Los dos apenas hablaron. No fue necesario, pero mientras regresaba por el sendero, en plena noche, notó algo que la asustó. Ella no quería volver a casa. Y no fue por la casa. Fue por culpa de él. El cambio no se produjo de repente. Apareció en pequeños detalles. Elena empezó a despertarse más temprano de lo necesario. No por obligación, sino por anticipación. Caminaba más, hablaba menos durante las comidas y, por primera vez, no mostraba ningún interés en los temas que su padre presentaba. Las visitas de la élite local, que antes solo la aburrían, ahora la dejaban inquieta. Miguel Montenegro lo entendió. Hombres como él no construyeron fortunas ignorando las señales. Durante el desayuno, un jueves particularmente tranquilo, observó a su hija demasiado tiempo. Elena removía distraída su taza de chocolate caliente, pero no bebía. Sus ojos no estaban fijos en la mesa. Estaban lejos, absortos en algún pensamiento persistente. «¿Qué ha estado ocupando tu atención últimamente?», preguntó con calculada indiferencia. Ella levantó la mirada rápidamente. «Nada, papá». La respuesta fue demasiado rápida. Miguel colocó la servilleta al lado de su plato. Un montenegrino no pasa la mañana distraído por nada. Elena sintió el peso de la frase. No era un regaño, era una advertencia. «Me estoy acostumbrando a volver», respondió con cuidado. No respondió, simplemente asintió, pero la observación no terminó ahí. Ese mismo día llamó a Rosa, la ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía más de 20 años. «¿Mi hija ha estado saliendo mucho?». Rosa dudó. «Ella camina por el jardín al final de la tarde». «Señor, ¿solo el jardín?». El silencio de unos segundos fue suficiente. «A veces va más allá del huerto». Miguel no reaccionó de inmediato, pero eso fue suficiente. Para él, la propiedad no era solo tierra, era control, y el control no permitía zonas desconocidas. La tarde siguiente, Elena siguió con su rutina habitual. Esperó a que la casa se tranquilizara, mientras su padre estaba en su oficina revisando contratos y los empleados ocupados con las tareas de final de la jornada. Tomó su chal y salió al pasillo lateral. Pero esta vez alguien estaba mirando. El capataz de la finca, don Esteban, un hombre severo y leal a Miguel, notó su rumbo. No dijo nada. Simplemente la siguió a distancia. Elena llegó al huerto. Adrián ya estaba allí, apoyado en la valla, contemplando el horizonte. Notó algo diferente de inmediato. Ella no tenía la sonrisa ligera que había tenido en las últimas tardes. «¿Qué pasó?». Mi padre empezó a hacer preguntas. Él lo entendió al instante. «Así que ese es el final». La frase fue directa. No dura, sino protectora. Elena sintió el impacto como si la hubieran empujado hacia atrás.
¿Quieres esto? No importa lo que yo quiera. A mí me importa. Respiró hondo. Sabía exactamente a dónde llevaba esa conversación y había intentado detenerla de antemano. Elena, esta no es una historia bonita. Es de esas cosas que terminan contigo volviendo a tu vida y yo sin trabajo. Ella dio otro paso más cerca. Yo no soy mi vida. Yo soy yo. Por primera vez, habló no como la hija de un propietario, sino como alguien que pedía ser vista. Adrián no respondió inmediatamente. Fue entonces cuando oyeron pasos. Don Esteban apareció al otro lado de los árboles. No se acercó del todo, pero vio lo suficiente. La distancia no impidió comprender. Su expresión no era de sorpresa. Fue una fase de confirmación. Elena se dio cuenta antes de que él dijera nada. Su rostro palideció. «Lo va a contar», susurró. Adrián ya lo sabía. Esa noche, la hacienda parecía diferente. El silencio habitual era más denso. Cuando llamaron a Elena a la oficina de su padre, no hubo gritos ni discusión inicial. Miguel estaba sentado detrás de la mesa de madera oscura, perfectamente tranquilo. Esa fue la peor señal posible. «Siéntate», dijo. Ella obedeció. Durante unos segundos, no dijo nada. Simplemente abrió un cajón y dejó un pañuelo pequeño y sencillo sobre la mesa. No era de ella. Era de Adrián. Lo había dejado caer en el huerto. ¿Podrías explicarme por qué la hija de la familia Montenegro pasa las tardes acompañada de una sirvienta? Elena sintió que se le secaba la garganta. Mentir no serviría de nada, porque me trata como una persona. La respuesta no fue desafiante. Fue honesta. Miguel se levantó lentamente. Se olvidó de su asiento. «No», respondió ella casi en un susurro firme. «Yo fui la que lo olvidó». La frase quedó flotando en el aire. El padre se acercó a la ventana antes de volver a hablar. «Aún no lo entiendes. El nombre que llevas no te pertenece solo a ti. Pertenece a generaciones». Ella reunió todo su coraje. «¿Y a quién pertenece mi vida?» El silencio que siguió no fue vacío. Era una decisión tomada. Miguel se dio la vuelta. «Él no estará aquí mañana por la mañana». Su mundo pareció detenerse. «No hagas eso». Ya está hecho. En ese instante se dio cuenta. No era solo una prohibición. Era una separación definitiva. Y por primera vez en su vida, Elena Montenegro tuvo miedo genuino de perder algo que no era su posición, ni su riqueza, sino a alguien. Elena apenas durmió. La noche en la granja fue demasiado larga, demasiado silenciosa, como si cada minuto se hubiera alargado. Intentó convencerse de que su padre solo la asustaba, de que por la mañana todo sería igual, de que Adrián seguiría en los establos cuidando de los caballos como siempre. Pero en el fondo ella sabía quién era Miguel Montenegro. Él nunca amenazó. Él tomó las decisiones. Antes de que el sol saliera del todo, Elena se levantó. No llamó a la criada. No tomó café. No se cambió de vestido por algo elegante. Simplemente se puso el primer chal que encontró y salió al pasillo lateral. El aire de la mañana era frío y el cielo aún conservaba el tono gris azulado del amanecer. Por primera vez, no le preocupó que la vieran. Caminó rápidamente por el jardín, pasó junto al huerto y se dirigió directamente a los establos. El lugar era extraño. No había movimiento, ni el sonido de los cubos, ni las conversaciones en voz baja entre los trabajadores, ni los caballos preparándose. Solo el lejano susurro del viento a través de las cercas de madera. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Adrián», llamó suavemente. No hay respuesta. Ella entró. El caballo castaño que cuidaba estaba atado, pero la silla estaba guardada, perfectamente ordenada, como si alguien hubiera terminado todo demasiado pronto. El espacio donde guardaba sus herramientas estaba vacío, demasiado vacío. Elena salió y buscó otro trabajador. «¿Dónde está Adrián?» El hombre evitó mirarla directamente. «Se fue, señorita». La respuesta llegó demasiado rápida. Aunque ¿a dónde? No sé. Órdenes del señor Montenegro. El suelo parecía perder su firmeza bajo sus pies. Volvió a casa prácticamente corriendo. Los pasillos le parecían más largos que nunca. Al llegar a la oficina, encontró a su padre ya sentado, leyendo documentos, como si nada hubiera pasado. «Lo enviaste lejos». No era una pregunta. Miguel levantó lentamente la mirada. «Resolví un problema. Le arruinaste la vida. Yo protegí el tuyo». Sintió que le ardían los ojos. Él no hizo nada. «Sí», respondió Miguel con firmeza. Se acercó a algo que no era para él. Me acerqué a él. El silencio cayó sobre la oficina. El padre se puso de pie. «Esto pasará»,
Elena, en unas semanas ni te acordarás. En ese momento se dio cuenta de que realmente lo creía. Para Miguel Montenegro, los sentimientos eran pasajeros. La reputación, para siempre. ¿Dónde está? No importa. A mí me importa. Él no respondió. Ella se fue. Por primera vez, no como una hija obediente, sino como alguien desesperado. Regresó a los establos, luego al huerto, luego caminó hacia el sendero. A cada paso, surgía la esperanza irracional de encontrarlo allí. Como siempre, apoyado en la cerca, esperando. Pero el camino estaba vacío. Luego hizo algo que nunca había hecho sola antes. Él siguió caminando. La distancia hasta el pueblo parecía mayor de lo que recordaba. El sol ya estaba alto cuando llegó a la plaza. La gente seguía con sus rutinas, vendedores abriendo sus puertas, niños corriendo, mujeres barriendo frente a sus casas. Ella miró cada cara. Ninguno de ellos era suyo. Finalmente, se acercó a la pequeña tienda de comestibles donde habían estado la primera vez. ¿Conoces a Adrián?, le preguntó al dueño. El hombre reconoció inmediatamente quién era. ¿El chico del establo? Ella asintió. Se puso serio. Su madre vive allí. Señaló una casa sencilla al final de la calle. Elena caminó hacia allí. La casa era pequeña, con paredes claras y una puerta de madera desgastada por el tiempo. Dudó antes de llamar. Por primera vez, comprendió plenamente la magnitud del mundo en el que vivía y lo diferente que era del suyo. Una señora lo abrió. ¿Puedo ayudarle? Yo. Estoy buscando a Adrián. La mujer comprendió demasiado rápido. Su expresión cambió. Eres la chica de la hacienda. No era una pregunta. Elena asintió en confirmación. La mujer suspiró, no con enojo, sino con tristeza resignada. Mi padre envió hombres anoche. Dijeron que ya no trabajaría allí y que sería mejor que buscara trabajo en otro lugar. El corazón de Elena se apretó. ¿A dónde fue? Tomó el autobús a Guadalajara temprano en la mañana. Eso fue peor de lo que ella había imaginado. No fue un simple despido. Fue una expulsión. Ella le dio las gracias en voz baja y se alejó lentamente. La plaza ahora parecía diferente. Ya no tenía la luminosidad de su primera visita. Ahora cada detalle le recordaba su ausencia. Fue allí, sentada en el mismo banco donde habían estado juntas, que Elena se dio cuenta de algo que ya no podía negar. No era curiosidad, no era amistad. Ella estaba enamorada, y él había sido arrancado de su vida. Y, por primera vez, Elena Montenegro comprendió que obedecer a su padre significaría perder algo que ninguna riqueza podría devolverle. Elena regresó a la hacienda al anochecer. El camino de regreso se le hizo más largo que el viaje. El sol ya estaba bajo, tiñendo el campo de un naranja oscuro, y cada paso llevaba consigo una certeza que nunca se había permitido. No podría olvidar a Adrián sin más. Al cruzar las puertas, los empleados desviaron la mirada discretamente. No era una falta de respeto, era una señal de alerta. La noticia ya se había difundido. Nadie dijo nada, pero todos lo sabían. Ella entró por la puerta principal. El interior de la casa parecía exactamente igual que siempre. Las lámparas de araña encendidas, los suelos impecables, el aroma a flores frescas en el pasillo. Pero algo había cambiado profundamente para ella. Por primera vez ya no me sentía como en casa. Parecía una prisión cómoda. Durante la cena, su padre habló de negocios como si nada hubiera pasado. Habló de contratos, expansión de terrenos, reuniones en la capital. Cada palabra le sonaba distante a Elena, hasta que finalmente notó su silencio. Ya basta de esa expresión, dijo, dejando los cubiertos en el plato. Tienes que aceptarlo. Ella miró hacia arriba. No me protegiste. Miguel suspiró, como si intentara explicarle algo sencillo a un niño. Evité un error. No, tú elegiste por mí. Se puso serio. Yo soy tu padre. Y soy yo quien tendría que vivir con esa elección. La atmósfera en la mesa cambió por completo. Está siendo impulsivo, respondió con firmeza. Ese tipo de sentimiento nace y muere rápido. Ella negó con la cabeza. Lo que siento no está sucediendo rápidamente. Por primera vez, Miguel Montenegro dudó. No irás tras él, afirmó, más como una orden que como un consejo. Elena no respondió inmediatamente, porque en ese momento, ella ya lo sabía. Ella subiría a su habitación, prepararía una pequeña maleta y se iría antes del amanecer. No por rebelión, por honestidad. Esa noche, Elena no lloró. Empacó solo lo esencial. Ropa sencilla, dinero que había ahorrado durante años y el collar que le había dejado su madre.
Nada más. La hacienda estaba en silencio cuando ella abrió la puerta de su dormitorio mientras todavía estaba oscuro en la madrugada. Caminó por los pasillos una última vez, rozando ligeramente la pared al pasar. No había ira en ella, solo determinación. Mientras cruzaba el jardín, oyó pasos detrás de él. Se detuvo. Él se dio la vuelta. Era Rosa, la ama de llaves que la conocía desde niña. Lo sabía, dijo la mujer acercándose lentamente. Elena no intentó negarlo. Rosa tomó sus manos. Tu padre estará furioso. Lo sé. ¿Y aún así, va a pasar? Elena respiró profundamente. Por primera vez, estoy eligiendo mi vida. Rosa abrió su bolso y le entregó algo. Un pequeño trozo de papel. Dirección de la estación de autobuses donde llegan los autobuses de Guadalajara. Un primo mío trabaja allí. Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Gracias. Vete antes de que se despierte. Minutos después, Elena Montenegro cruzó el portón de la propiedad sin mirar atrás. El camino de tierra estaba frío bajo sus pasos. No había carruaje, ni conductor, ni seguridad. Solo ella, y por primera vez, gratis. El viaje a Guadalajara duró horas. El autobús era sencillo, ruidoso, lleno de gente común hablando a gritos, niños llorando y vendedores subiendo en cada parada. Y nunca se había sentido tan cómoda. Llegó a la ciudad a media tarde. La actividad era intensa. Coches, bocinas, vendedores ambulantes. Era un mundo completamente diferente al silencio de la hacienda. Apretó fuertemente el papel en su mano mientras caminaba por la estación de autobuses. Hasta que vio. Él, Adrián, estaba al otro lado del andén, hablando con un hombre mayor, probablemente buscando trabajo. Parecía cansado. Llevaba la misma camisa del día anterior y una pequeña mochila en el suelo. Ella no llamó inmediatamente. Durante unos segundos simplemente observó, porque ahora estaba absolutamente seguro. No fue un impulso, fue una elección. Adrián, él se dio la vuelta. Me tomó un segundo creerlo. Elena, ella cruzó la plataforma. No vine a despedirme. Parecía que todavía estaba intentando comprender. Tu padre, él ya no decide. Silencio. El ruido de la estación de autobuses parecía desaparecer a su alrededor. Te elegí, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. No sé cómo será, no sé dónde viviremos, no sé qué pasará mañana, pero sé dónde quiero estar. Respiró profundamente y se quedó completamente sin palabras durante unos segundos. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Por primera vez en mi vida. Adrián sonrió por primera vez desde que llegó a la ciudad. No fue una sonrisa de victoria, fue un alivio. Él le tomó la mano, y en ese momento, ninguno de los dos tenía garantías. Pero tenían algo más fuerte que la seguridad. Ya habían tomado una decisión. Los primeros meses en Guadalajara no fueron románticos. Fueron difíciles. Elena descubrió rápidamente que elegir su propia vida no significaba elegir la comodidad. La pequeña habitación que alquilaron estaba encima de una vieja panadería en una calle transitada cerca del Mercado Libertad. El constante olor a pan dulce llenaba la habitación cada mañana, y el ruido de los camiones comenzaba antes del amanecer. La cama era estrecha. El ventilador hacía un ruido metálico molesto. A veces no había agua caliente, pero ella nunca se quejó. Adrián consiguió trabajo cargando cajas en un almacén de materiales de construcción. Salía de noche y regresaba cubierto de polvo al final del día. Se le estaban formando callos en las manos, y algunas noches apenas podía mantener los ojos abiertos durante la sencilla cena que compartían. Elena también empezó a trabajar. Al principio, una cafetería se negó a contratarla al descubrir que nunca había trabajado. Luego otra, y otra. Ella no dijo quién era. Por primera vez en su vida, nadie la conocía como la hija de Miguel Montenegro. Era solo otra joven en busca de trabajo. Finalmente, una señora llamada Doña Carmen, dueña de una pequeña floristería, decidió darle una oportunidad, no por su currículum, sino porque notó algo. Elena trataba cada flor como si tuviera una historia. El salario era bajo, muy bajo. Aún así, durante esa primera semana, cuando recibió sus propias monedas y billetes arrugados dentro de un sobremarrón, Elena lo miró fijamente durante varios minutos. Nunca había ganado dinero. Siempre había tenido dinero. Fue diferente. Esa noche, compró 2 tacos de cerveza a un vendedor ambulante y se los llevó a casa como sorpresa. Adrián se rió al verlos. ¿Gastaste tu primer sueldo en mí? No, respondió ella sonriendo. Lo gasté en nuestra primera celebración.
Comieron sentados en las escaleras del edificio, observando la concurrida calle, la gente yendo y viniendo, los músicos tocando a lo lejos. Nada allí era grandioso. Y, sin embargo, era el momento más auténtico que recordaba haber vivido. Pasaron los meses. La vida empezó a tomar forma poco a poco. Aprendieron a ahorrar, a dividir tareas, a resolver pequeños problemas cotidianos. Discutieron algunas veces, por facturas, cansancio, inseguridades, pero siempre terminaban hablando hasta tarde. No fue un cuento de hadas, era vida real, y es exactamente por eso que funcionó. Un día, Elena se dio cuenta de algo curioso. Ya no pensaba en la hacienda a diario. Los recuerdos aún existían, pero no dolían. Simplemente eran parte del pasado. Hasta que una tarde todo cambió. Estaba arreglando un nuevo ramo de rosas en la floristería cuando un coche negro se detuvo lentamente frente a la tienda. Un vehículo demasiado elegante para esa calle. La puerta se abrió. Miguel Montenegro se bajó del autobús. Elena permaneció inmóvil. Se veía diferente. Ya no era tan imponente como antes. Simplemente mayor. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Doña Carmen percibió el ambiente y discretamente se dirigió a la parte trasera de la tienda. Miguel se acercó lentamente. «¿Estás bien?», dijo mirando a su alrededor. No era una pregunta, fue una sorpresa. «Lo soy», respondió Elena. Se dio cuenta de que sus manos estaban manchadas con tierra de las plantas. «¿Trabajas aquí?». Trabajar. El silencio era pesado, pero no hostil. «Te busqué», dijo finalmente. «Por todas partes». Ella respiró profundamente. Necesitaba que me encontraran solo cuando estuviera listo. Tardó un rato en responder. La casa estaba vacía. Por primera vez, su voz no sonó autoritaria. Ella sonaba arrepentida. «Papá», dijo con calma, «no me fui para hacerte daño. Me fui para existir». Él asintió lentamente. «Pensé que te estaba protegiendo del sufrimiento», dijo, «pero me di cuenta de que te estaba protegiendo de la vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No perdiste una hija», respondió Elena, «solo perdiste el control sobre ella». Soltó una pequeña risa triste. «¿Puedo conocer al joven?». Elena dudó solo un segundo. Esa noche, Adrián llegó a casa de trabajo y encontró a Miguel sentado en la mesita del apartamento. La tensión fue inmediata, pero no hubo gritos. Miguel observó el lugar sencillo, las paredes desgastadas, la mesita con su mantel barato. «¿Cuidaste de ella?», dijo directamente. Adrián respondió honestamente. «No, nos cuidamos unos a otros». Miguel permaneció en silencio unos segundos. Luego asintió. Ahí es donde algo cambió. Él no le pidió a Elena que regresara. Él no exigió nada. Él simplemente lo entendió. Meses después, Miguel empezó a visitarla de vez en cuando, sin interferir jamás, simplemente presente, aprendiendo a hablar con su hija como persona, no como alguien bajo su autoridad. El tiempo hizo el resto. 2 años después, Elena y Adrián abrieron su propia pequeña floristería. Sencilla, pero llena de clientes fieles. Miguel estuvo presente en la inauguración, no como dueño ni como jefe, como padre. Mientras Elena arreglaba flores en el escaparate, se dio cuenta de algo: no había abandonado a su familia. Ella simplemente había construido el suyo propio. Porque al final, no se trataba de riqueza, estatus u orgullo. Se trataba de poder elegir quién quería ser, y junto a los que quieran caminar.